Era colega, columnista de FM en Tránsito. Belén Tenaglia está del otro lado. ¿Qué tal? Buen día, Bel. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Buen día, ¿vos? ¿todo bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Llegó el frío por allá? Ay, sí, qué hermoso. Yo estoy Claro, feliz. vos sos team invierno full. Sí, 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 ya. Estoy igual lidiando con el tender. Creo que debe ser la Oh, situación de todo el mundo, pero traigo un tip. a ver, ver. Un ventilador encima, prácticamente encima del tender toda la noche. La ropa se seca. pero pará, cuando decís encima tiene que ser muy encima. Tiene que estar cerca, sí, le tiene que pegar. Se seca, ¿eh? Bien, Ay, buen tip, buen tip. mirá, yo te voy a Ahí, decir algo, Bel. si Lo vivís con apliqué, gente, sí, sí, lo apliqué y te digo que como que las primeras tres prendas garpan, pero sí. después las de la última, de la Las punta, últimas capaz que no, las últimas capaz que se no, pero bueno, poné las que necesitas adelante Tenés igual, razón. son el ventilador. O Y hay que bueno, y rotar también. también, pero bueno, la idea es dejarlo toda la noche, bueno, abrigate, si andás ahí dando Sí, vueltas. claro. Si lo tenés en la, Claro, en la habitación Un o en un frío. bre... Bien, bien, ahí pero bueno, está. Sumamos, funciona. sumamos tips, sumamos tips. ¿Con qué vamos hoy, Bel? Bueno, vamos con un tema que la verdad es que no estuvo circulando demasiado en los medios. Igual yo pensaba y digo, claro, lo que pasa es que la realidad no nos da abasto, ¿no? Para cubrirla toda, todos los días una mala noticia, pero que tiene que ver un poco con la política discriminatoria, racista, no solo la vinculada a la migratoria que está llevando adelante el gobierno nacional, pero va un poco en sintonía, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron hace unos días un video de Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando hablaba sobre el sistema de atención destinado a porteños y porteñas, ¿no? Y se daba ahí una conversación en esas clásicas rondas que hace con los vecinos y vecinas, donde alguien le reclamaba que no se podía atender en los hospitales públicos de la ciudad porque supuestamente estaban los extranjeros, ¿no? Ujú. Hoy específicamente no les traigo eso, pero viene de la mano con eso, viene de la mano también con el reclamo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires a el gobierno provincial respecto a lo que significa en términos económicos atender, entre comillas, a las personas que viven en situación de calle, ¿no? Y un poco yo esto lo repasaba en el aire en tránsito y decía, bueno, los porteños contra los del conurbano, los porteños contra los de, no sé, los países limítrofes, porque no cualquier país. Claro. Eh, y al interior del conurbano también se dan situaciones de discriminación. Y este es el tema que les traigo hoy que tiene que ver con un operativo policial y de migraciones que se realizó en Lomas de Zamora. ¿Cuál es el agravante de toda esta situación? Más allá de que no debería suceder que le vaya pidiendo a la gente documentación para chequear sus orígenes. El agravante es que se hizo en horario escolar, o sea, los pibes salían de las escuelas, estamos hablando de pibes de 12 a 18 años, y en ese contexto se les pedía documentación. Documentación que los pibes además no tenían, no sé ustedes, ¿iban a la escuela con documentación encima? Yo no iba con No, documentación no lo encima. No, recuerdo. claro. No, no, no es Mi algo. mamá no me lo daba el documento porque posiblemente lo iba a perder, Sí. ¿no? Era algo a lo que no tenía acceso. Bueno, pibes que obviamente no tenían documentación, pero además presuponiendo una condición dentro del país que posiblemente además eran pibes que han nacido acá, digo, pueden llegar a haber sido hijos de inmigrantes y sin embargo han nacido acá. Bueno, se dio toda una secuencia irregular. Esto fue denunciado por el sindicato docente SUTEBA de Lomas de Zamora. Emitieron un comunicado, pero insisto con esto, lamentablemente no circuló demasiada esta información en la cual, bueno, repudiaron el accionar de migraciones, que además ahora depende del Ministerio de Seguridad. Estuve hablando esta semana que ahora les traigo un poco un fragmento de esa entrevista con la gente del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y decía, ¿no? No es que migraciones en sí no puede hacer un control o registrar a quienes están en el país. Ahora, el problema es que lo hace junto a la Policía Federal, ¿no? Con lo cual tiene otra connotación política e ideológica también. Vamos a escuchar a Laura Altamirano, quien es candidata a secretaria general adjunta de SUTEBA de Lomas de Zamora,
quien contaba un poco, bueno, cómo... Ay, ¿se nos ¿Cómo? perdió? Ah, No. no te puedo creer. Bueno, atención. Interesante esto lo que nos trae. Ahora tenía ganas de hacerle algunas preguntas a Belén vinculada. Estamos hablando de Loma de Zamora, estamos Sí. hablando de provincia de Buenos Aires, estamos hablando del municipio de Otermín, Federico Ujú. Otermín, Unión por la Patria, más ligado al palo de Insaurralde, pero que es migraciones con Policía Federal. Habría que ver cuál es el vínculo también del municipio, si tuvo alguna notificación, si hay alguna suerte de, por lo menos, no sé, advertencia, Ujú. que se pusieron a la salida de un colegio a hacer un relevamiento y a pedir documentos, Sí, sí, identificaciones, rarísimo, rarísimo. rarísimo, La verdad es rarísimo. que no me crucé con esta No noticia, mucho. Sí, la de, la de Jorge Macri. sí. Sí, con esa sí. Pero la verdad es que no estuvo circulando mucho y por suerte Belén nos las trae y ahí sí está de nuevo con nosotros. Ahí estabas presentando a la compañera de Suteba. No, del Sí, CELS, Ah, sí, sí, a del Laura, Suteba. no sé si ya se escuchó el audio de no se Laura escuchó No Altamirano. sé, todavía. no lo pudimos escuchar. Ahí va, justo me quedé hablando. Laura Altamirano, candidata a secretaria general adjunta de SUTEBA en Lomas de Zamora. Así que la vamos a escuchar. Dale. Ya se veía, ¿no? En el barrio todo este operativo, había dificultad para acceder, para llegar a la escuela, por los colectivos cortados. Este operativo de migraciones en conjunto con Policía Federal en las calles, en los medios de transporte, paraban los colectivos, subían. Y bueno, y la mayor gravedad que encontramos fue que lo hacían sobre los estudiantes, ¿no? Sobre los estudiantes secundarios, no solo secundarios, sino primarios. Se les pedían los documentos, muchos, bueno, muchos por ahí no los tenían encima, se les tomaron huellas dactilares, bueno, fue todo muy violento, ¿no? Totalmente discriminatorio, xenófobo, ya es como que, bueno, se los estigmatiza por ser extranjeros, ya se los trata como delincuentes. Hubo inclusive niños, ¿no? Se detenían a los padres o se los demoraba y estaban ahí los chicos con los guardapolvos puestos, no pudiendo ingresar a la escuela, incluso subieron a los patrulleros, ¿no? Estos niños. Belén, sí, escuchábamos. Sí, No, ¿nos escuchás? sí, yo los escucho. Ahí escuchamos a Laura Altamirano a propósito de lo que sucedía ese día. Esto ocurrió el 19 de marzo, hace unos días nada más. Aproximadamente el operativo duró desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y se hizo puntualmente en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora, que además es un barrio que se caracteriza por fuerte presencia de inmigración boliviana, ¿no? Ujú. Y es un operativo que llevó en conjunto la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal en ese territorio. Lo que están denunciando respecto a lo que decías de Otermín, Sí, igual yo estuve buscando información y la realidad es que tampoco hay. Lo que se denuncia es que se hizo sin la oposición de Otermín. Por otro lado hay otros sectores que te dicen, bueno, la Policía Federal, por su carácter federal... tiene su potestad. Exacto, sí, exacto. Pero bueno, fue muy violenta la situación que se vivió esos días, porque además también lo que denunciaban los docentes es que si no le pedían documentación a los pibes, le pedían documentación a los padres, las madres, a las familias, y tal vez si esos adultos no tenían la documentación, eran demorados con los pibes ahí, con la mochilita, el delantal blanco esperando. Cualquiera. ¿Tenés registro si se hizo en algún otro municipio? Mira, eso mismo yo lo hablaba esta semana con la gente del CELS y lo que me explicaban, y ahora lo vamos a escuchar a Diego Morales, Sí. director de litigios del CELS, él lo que me decía es algo que se viene haciendo, sobre todo desde el mes de diciembre, cuando Migraciones pasa a la órbita de la Policía Federal. Hay algunos antecedentes no sé, en Villa Celina, porque obviamente son siempre barrios populares, o también en lugares estratégicos, por ejemplo en Liniers, que son lugares, no sé si ustedes conocen las características de Liniers, pero Sí. hay muchos laburantes inmigrantes o de origen también, porque insisto con esto, pueden ser ciudadanos argentinos, pero vienen de familia,
Entonces o las ferias en sí, el conjunto de las ferias, entonces también se montan esos operativos presuponiendo, ¿no?, que ahí hay personas en condiciones irregulares, personas cometiendo delito, digo, desde antemano, ya está bien dirigido estos operativos. Villa Celina fue uno, supuestamente en La Matanza también hubo otro operativo similar al que sucedió en Lomas de Zamora, pero es la primera vez que ocurre en Lomas de Zamora, y además lo que decían los docentes es, como las escuelas están en el barrio, es muy común que los pibes vayan y vengan solos a la escuela. Claro. Entonces, también situar este operativo que llevó adelante. Ni hablar de la cantidad de normativas nacionales e internacionales respecto a la protección de las infancias y adolescencias que no se tuvieron en cuenta en este contexto, ¿no? Sí, todo junto, ¿no? Una irregularidad y además detrás de la irregularidad a la niñez y a la adolescencia puntualmente. Exactamente. Si les parece, lo vamos a escuchar a Diego Morales, director de litigios del CELS, en uno de los momentos que tuve para conversar con él a propósito de este operativo. Escuchamos. Recordemos que la Dirección Nacional de Migraciones dejó de ser un órgano dependiente del Ministerio del Interior, con las características que eso tenía, de vincular el tema de las migraciones con la demografía, con la identificación de personas, a ser un tema del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el mes de enero, de manera consistente con esta modificación en la estructura administrativa, aparecen estos operativos. El primero fue en Villa Celina, no sé si recuerdan, sí. Después vino otro en Liniers y el más reciente de Lomas de Zamora, ¿no? En todos se dan las siguientes características. No encuentran, por supuesto, ningún dato de relevancia y lo que hacen exclusivamente es publicitar el operativo, un operativo con, portación de pertrechos, como si fuese un operativo vinculado a la lucha contra el narcotráfico, la difusión de imágenes de niños o de mujeres, situaciones de detención que en realidad luego no se concretan, es decir, una publicidad alrededor de este escarnio público. Una puesta en escena, ¿no? Algo... Sí, tal cual. Una puesta en escena, ¿sabes por qué? Porque además el operativo sí está publicado en, yo creo, en el Ministerio de Seguridad de Nación. Uh-huh. En las redes sociales del Ministerio de Seguridad de Nación hay un compilado de imágenes con un tango de fondo. Ajá, bien, mirá qué piola. Sí. Algo muy parecido a lo que hacía el intendente de Mar del Plata. Sí. Bueno, por eso, venimos como en la misma línea, ¿no? En la misma línea, claro. Otra cuestión que también vienen advirtiendo los organismos de derechos humanos u organizaciones como el CELS, tiene que ver con los operativos para tomar los datos personales en los colectivos. Claro. Eso es algo que no es que es nuevo. No. En el conurbano eso suele pasar, lo que pasa que ahora pasa con más intensidad y en este contexto, ¿no? Una práctica. Y yo para finalizar, sí. Siempre hago o tomo como referencia ahí, tengo ahí como cabecera los informes de la Correpi, porque esto obviamente no hay que dejar de desligarlo o de vincularlo a la discusión, ¿no?, sobre la ley penal juvenil, la baja de la de imputabilidad. Y específicamente hay como un encono hacia las infancias y las adolescencias. Recomiendo que vayan nuevamente a lo que fue el último informe de la Correpi, que además de hablar de la política represiva del gobierno de Javier Milei en los últimos 2 meses, que además desde la Correpi dicen es el gobierno que más represión institucional ejerce y además mayor cantidad de muertos por represión y violencia institucional tienen. Hace un raconto de lo que es la cantidad de muertes en contexto de custodia policial, que es una de las principales causas de muerte, y puntualmente hay un apartadito que habla sobre las infancias y las adolescencias y dice que en la mayoría de las muertes bajo custodia policial, la franja de 15 a 25 años es la más afectada durante la gestión de Milei y representa el 40%. Así que está bueno siempre ir a los datos, a las fuentes, ¿no? Además del hecho concreto que podamos traer acá al aire, recomiendo también que vayan a chusmear ese informe. Excelente, Belén, completísimo. ¿Quedó algo por ahí para charlar?
no quedó nada por ahí. No sé si ustedes hablaron, pero si no se lo dejo para la semana que viene, sobre la situación del Consejo Deliberante de Morón, porque se rompió ahí el bloque, así que si les parece, se los prometo para la semana que viene. Dale. Y mala mía lo que te voy a preguntar, Belén, porque en realidad lo malo es no recordar el nombre del joven que nos trajiste al aire sobre la situación. También me gustaría que nos tirara por lo menos un título el jueves que viene de cómo viene la situación. Dale, Juan Cruz Leal es el pibe. Gracias, Juan Cruz. Dale, perfecto, la semana que viene actualizaciones. Gracias, Excelente. Belén. Un abrazo grande, buena semana. Un abrazo, gracias. Ahí pasaba Belén Tenaglia, nuestra colega de FM en Tránsito, trayéndonos toda la realidad del oeste del conurbano. ¡Nos vamos! Nos vamos, cuando pasaron 5